Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy seguimos con nuestra serie del nacimiento navideño. En esta tercera parte vamos a tejer a nuestro protagonista, nuestro niño Jesús, junto con, aquí cabe mencionar de que yo estaba equivocada, yo decía la cunita, su camita, pero esta parte que es el nacimiento del niño se dio en un pesebre y yo pensaba que el pesebre era el lugar del nacimiento y resulta de que pesebre se le llama al recipiente donde se le echa alimento a los animales. Entonces ahí fue su nacimiento. Entonces cabe recalcar de que esta parte realmente su nombre es pesebre. Eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Al niño lo vamos a hacer con esta manta, el pesebre. Vamos a hacer también esta linda ovejita. Ya comenzamos a hacer a los animalitos, vamos a incluir los animalitos, vamos a incluir nuestros 3 Reyes Magos. Entonces les doy la bienvenida a esta tercera parte en donde vamos a realizar estos hermosos personajes. Así que alista tus materiales y vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, entonces los materiales que vamos a utilizar para darle ese toque especial y que luzcan adorable, entonces voy a utilizar los siguientes. Tanto para el pesebre quise darle como un aspecto más rústico y más realista. Vamos a darle este toque especial, vamos a darle esta finalización en esta parte y lo voy a tejer. Acá tengo una muestra de lo que he tejido. Siempre les he dicho que busquen en los anteriores proyectos, gasten todos sus materiales, gasten esos sobrantes que les quedan, y pensé que este material era ideal para realizarle el pesebre. Esto es una, acá lo conocemos como macramé, que es un poquito rústico y ese es el aspecto que quiero darle. Es un poquito más, el acabado es más rígido. También esta partecita que le hice acá también es del mismo material, también de otro sobrante. Para la mantita vamos a seguir utilizando como lo hicimos con la Virgen y con San José en esta hebra que es más delgadita. Este es un matizado de 1 milímetro, es más delgado, pero todo lo vamos a tejer con un gancho número 2 y vamos a utilizar blanco para el cuerpecito, para la ovejita, y esto para darle la piel a la ovejita, a nuestro bebé. He utilizado también ojitos. Estos son media perlas porque los ojitos de seguridad no encontré más pequeños y los de la ovejita son un poquito más pequeños que los que hemos utilizado para los santos. Para el bebé sí lo hice la prueba, pero los ojitos le quedaban demasiado grandes y se miraba extraño, entonces preferí hacerlo con el mismo hilo. ¿Qué más? Vamos a utilizar tijeras, gancho de seguridad, relleno, y sobra decirles, siempre utilizamos silicona caliente y silicona fría caliente para unir las partes, y la silicona fría de pronto para unirle la mantita que es más suave, el cabellito. Bueno, entonces ya luego de que tengan sus materiales, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, entonces voy a dar inicio a la cabecita, la cual vamos a hacer un anillo mágico. Y cogemos el gancho número 2 y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a tirar de la hebra más corta, apretamos y así damos vuelta. Vamos a ir al primer punto. Y aquí sobre este mismo punto vamos a iniciar con un aumento. Vamos a hacer un aumento por cada punto y así vamos a obtener un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a ir sobre la tercera vuelta. Vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer un punto bajo, y en el segundo punto vamos a realizar un aumento de punto bajo. Vamos a continuar tejiendo en esta secuencia. Perdón, acá. Listo. Vamos a continuar tejiendo en esta secuencia por toda la vuelta y así vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Luego de la tercera vuelta vamos a realizar 4 vueltas de 18 puntos bajos. Simplemente vamos a tejer punto sobre punto
hasta completar las 4 vueltas. Bueno, y entonces ya avanzamos en las 4 vueltas. Ahora a continuación vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución. Nuevamente realizamos 4 puntos disminución 2 veces más, y así vamos a quedar con un total de 12 puntos bajos, así vamos a quedar con un total de 15 puntos bajos. Y entonces, como les dije, hemos quedado con 15 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, y vamos a hacer una disminución. Y continuamos entonces 2 veces más con esta secuencia, y así vamos a quedar con 12 puntos bajos. Bueno, y entonces vamos así, continuamos. Aquí hemos quedado con 12 puntos bajos y vamos a rellenar la cabecita, y preparen su color blanco porque vamos a hacer un cambio de color. Vamos a pasar el color blanco sobre el último punto, y vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados. Vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados o punto enano. Este lo vamos a pasar sobre la hebra trasera o en punto blow. Toda la vuelta la vamos a hacer de la misma manera con punto deslizado. Bueno, ese punto deslizado que acabamos de hacer no lo vamos a contar, y vamos a continuar en la siguiente vuelta. Vamos a realizar punto sobre punto, tomando la hebra trasera nuevamente en punto blow. Vamos a agarrar, vamos a pasar por cada uno y vamos a realizar un punto bajo, es decir, un total de 12 puntos bajos. Bueno, entonces podemos decir que aquí para el cuerpo realizamos el cambio de color en punto deslizado, punto enano con 12. En la primera vuelta realizamos 12 puntos bajos. Ahora vamos a continuar realizando una secuencia de punto bajo, 2 puntos bajos y disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta, o mejor dicho, 2 veces más, porque se repiten solamente 3 veces, y así vamos a quedar con 9 puntos bajos. Bueno, entonces luego de hacer las disminuciones, hemos quedado con 9 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta volvemos a realizar 2 puntos bajos y aumento. Repetimos esta secuencia 2 veces más, y así volvemos a quedar con 12 puntos bajos. Es decir, ya no vamos a hacer disminuciones, sino que aquí irían los aumentos. Volvemos a quedar con 12 puntos bajos. Listo, y entonces quedaría así recogidito esta vuelta, y acá nuevamente vuelve a levantar. Entonces, como tenemos 12 puntos bajos, ahora a continuación vamos a realizar 6 vueltas de 12 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya continuamos con
voy a seguir tejiendo y ya continuamos con el tutorial. Bueno, y continuamos entonces con nuestro niño Jesús. Acá ya vamos a terminar. Lo que hice fue rellenar y realizamos 6 vueltas. Ahorita, para cerrar acá, he cortado la hebra y he dejado un largo aproximadamente de unos 15 centímetros y vamos a enhebrar la aguja lanera, y esta la vamos a pasar por toda esta vuelta tomando la hebra superior. Bueno, ya tenemos acá el cuerpecito de nuestro niño Jesús. Vamos a hacerle el cabellito. Para el cabello vamos a tomar, ya les dije que en color marrón, o puede ser un tono más claro, más oscuro. Van a hacer un anillo mágico. Seguido a esto van a hacer 6 puntos bajos. En la segunda vuelta van a realizar un aumento de cada punto. En la tercera vuelta van a realizar un punto bajo y un aumento. Van a continuar en secuencia por toda la vuelta para 18 puntos bajos. Bueno, luego de esta vuelta van a tomar la lazada y van a realizar 18 medios puntos, uno por cada punto. Entonces, luego de realizar esta vuelta de medios puntos, vamos a realizar 2 vueltas más de 18 medios puntos. Entonces yo voy a avanzar con el tejido y ya continuamos. Bueno, entonces ya realicé en total, aquí tenemos 3 vueltas de 18 medios puntos. Ahora se lo vamos a poner aquí al cuerpecito, a la cabecita, y entonces así va quedando. Ya tenemos entonces el cuerpecito de nuestro niño Jesús. Ahora vamos a tejerle la mantita que va en el cuerpo. Bueno, entonces a continuación vamos a tejerle la mantita. Para eso vamos a tejer en este ovillo que es más delgadito. Lo voy a tejer con la número 2. Vamos a iniciar con un nudo deslizado y seguido a eso he realizado 15 cadenas. Acá voy a hacer más 2 cadenas, que es para levantar el tejido. Voy a tomar hebra y vamos a devolvernos a la cadena número 3, las 2 que levantamos, y en la última, mejor dicho, en la número 15 vamos a hacer un punto alto, en la siguiente punto alto, y así vamos a continuar tejiendo por toda esta fila. Vamos a realizar 15 puntos altos. Bueno, listo. Después de realizar la fila, acá van a marcar, van a hacer 2 cadenas para levantar labor, van a girar y van a realizar en el mismo punto, van a hacer un punto alto tomando la hebra trasera o en punto block. Acá con mucho cuidado, por eso les digo que marquen acá, porque este último punto suele perderse o puede confundirse con una cadena. Entonces yo les recomiendo que lo marquen al igual que el último punto. Acá vamos a continuar tejiendo en punto alto hasta el último punto. Acá deben marcar este de acá, o preferiblemente asegurarse de que en cada fila tengan sus 15 medio puntos. Entonces yo voy a continuar tejiendo. Vamos a realizar un total de 8 vueltas.
contando estas dos, es decir, después de esta van a realizar 6 filas de 15 puntos altos. Yo voy a adelantar el video y ya continuamos. Bueno, acá he realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas de 15 puntos. Vamos a hacer una cadena y vamos a tejer acá por este lado, por donde hemos finalizado fila. Acá en medio de las cadenas vamos a realizar un punto bajo. En la unión vamos a hacer otro punto bajo. En la siguiente fila, en mitad de cadenas, vamos a hacer punto bajo. En la unión, punto bajo, y vamos continuando así por todo este lado. Vamos haciendo punto bajo en la unión y punto bajo en mitad de cadenas. Y así ha quedado este ladito, o sea, a este lado. Ahora, llegando acá, vamos a hacer en la primera cadena, aquí vamos a realizar 2 puntos bajos en la primera cadena y vamos continuando con punto bajo por cada cadena, nuevamente hasta finalizar este lado. Acá nuevamente, al llegar a la última cadena, vamos a hacer 2 puntos bajos y volteamos el tejido y vamos a continuar por todo este lado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, un punto bajo a mitad de cadena o a mitad de punto alto y punto bajo en la unión. Bueno, ya tenemos la mantita así de esta manera. Vamos a hacer una cadena, 2 cadenas. Bueno, entonces subimos con 2 cadenas, tomamos lazada y sobre el mismo punto vamos a realizar 4 puntos altos. 2, 3, 4. Dejamos un punto sin tejer. En el siguiente vamos a hacer punto bajo. Tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer. En el siguiente nuevamente vamos a hacer punto alto. En este punto vamos a realizar 5 puntos altos. 3, 4, 5. Dejamos un punto sin tejer. En el siguiente vamos a hacer punto bajo, tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer. En el siguiente volvemos a realizar 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Dejamos un punto sin tejer. En el siguiente hacemos punto bajo. Vamos a continuar realizando esto por todo el borde de la mantita. Vamos haciendo esta especie de abanicos. Y listo, entonces ya terminé de hacer los abanicos. Mire, como pueden ver, es por todo el borde. Y así ha quedado entonces la mantica. Nos queda faltando ahorita el pesebre. Me parece bien. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo y nos vamos a dirigir al primer punto, donde vamos a realizar un aumento de cada punto. Hemos iniciado con 8 puntos, quiere decir que vamos a hacer 8 aumentos para 16 puntos bajos. Bueno, entonces ya tenemos los 16 puntos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo. Voy a poner el marcador, 2 puntos bajos y seguido a esto vamos a hacer 2 aumentos, 1 y 2 aumentos. Continuamos nuevamente, 2 puntos bajos,
y 2 aumentos, 1 y 2, nuevamente 2 puntos bajos, y vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta. Entonces ya tenemos un punto bajo, vamos a continuar con los 2 aumentos, siempre vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Listo, luego de los 2 aumentos vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, y acá nuevamente vamos a hacer 2 aumentos, 1 y 2. Vamos a repetir este proceso de 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 2 aumentos, 1 y 2. Realizamos nuevamente 1, 2, 3, 4 y finalizamos acá con, perdón, hacemos los 2 aumentos, 1 y 2 aumentos, y entonces esta vuelta tienen que finalizar con 1, 2, 3 puntos bajos. Entonces para iniciar hicimos un punto bajo, los 2 aumentos, seguido a esto 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, y finalizamos con 3 puntos bajos, y así obtendremos un total de 32 puntos bajos. Vamos a soltar acá y vamos a tejer en punto blo, punto sobre punto de 32. Vamos a hacer un punto por cada punto en punto blo, dejando esta hebra libre. 1, 2, 3, 4, 5 que fue de punto blo, un total de 32 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6 lo siguiente. Ya tenemos acá el primer punto bajo, nuevamente punto bajo, y vamos a continuar aquí con los 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 6 puntos bajos y nuevamente 2 aumentos seguidos, y al igual que hicimos con la vuelta 4 vamos a hacer una repetición de 3 veces. O sea, ya tenemos la primera repetición de 6, 2 aumentos, vamos a repetir esa secuencia 2 veces más. Aquí entonces para finalizar esta vuelta debemos tener 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 puntos bajos, y entonces en esta vuelta se deben tener en total 40 puntos bajos. Voy a soltar el gancho o el separador. Bueno, luego de realizar esta secuencia, ahorita para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto, vamos a hacer 3 vueltas, vamos a hacer 4 vueltas. Bueno, entonces ya después de terminar las vueltas ha quedado de esta manera. Miren, hemos realizado 1, 2, 3, 4 vueltas de altura y nos ha quedado así. Van a cortar la hebra y la van a esconder. Donde hemos dejado estas hebras, donde realizamos el punto blo, vamos a trabajar a partir de ahí. Vamos a tomar hebra y nos vamos a ubicar en la primera hebra. Vamos a pasar el gancho y vamos a realizar una cadena. Vamos a jalar hebra. Aquí pónganme mucho cuidado porque vamos a hacer un punto diferente. Bueno, vamos a estirar la hebra de esta manera y la vamos a llevar aproximadamente, aquí esta es una referencia, aproximadamente a mitad de gancho. Luego van a entorchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, hemos realizado como una cadenita así con la hebra entorchada. Con el dedo medio vamos a sostener
y nos vamos a dirigir a la siguiente hebra. Tomamos lazada y vamos a hacer como una especie de punto deslizado, porque este debe entrar en el otro, debe entrar por la otra punta de la hebra entorchada. Tomamos lazada y hacemos una cadena. Nuevamente soltamos esta y vamos a estirar a medio gancho y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mire, sobre esta hebra la vamos a meter. Entonces, acá con el dedo vamos a sostener la mitad. Esto simplemente es para ayudarnos a sostener. Pasamos el gancho en la siguiente hebra, tomamos lazada y lo pasamos por ese orificio o por ese ojal. Lo sacamos y hacemos una cadena. Nuevamente estiramos a mitad de gancho, entorchamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con el dedo medio lo pasamos y doblamos. Pasamos a la siguiente hebra, sacamos hebra, sacamos hebra y la pasamos. Nuevamente tomamos lazada y hacemos cadena. Estiramos a mitad de gancho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mire, está esta hebra bien entorchada. Con el dedo medio sostenemos en la mitad y vamos a la siguiente hebra, tomamos lazada y esta la pasamos y hacemos cadena. Estiramos. Y entonces así ya terminé acá el borde. Como pueden ver, así ha quedado por cada una de las hebras que hemos dejado acá sobre la base. Hemos realizado estos entorchados, van a realizar uno por cada hebra y ese es el aspecto que le da. Como pueden ver, se puede ver como el heno. Bueno, ahorita nos vamos a ubicar acá sobre la parte superior y vamos a hacerle un borde. Vamos a tomar primero la hebra que está al frente, nos vamos a guiar por esa hebra, vamos a pasar. Yo voy a utilizar este color que es como un color beige o un color crema, es del mismo material. Ustedes pueden reemplazarlo por uno que sea más suave. Vamos a iniciar con 3 cadenas. Vamos sobre la misma hebra y realizamos un punto deslizado. Vamos a ir a la siguiente hebra, hacemos punto deslizado y 3 cadenas. Sobre la hebra, punto deslizado. Vamos a la siguiente, punto deslizado, 3 cadenas. Sobre la hebra, punto deslizado. Vamos a la siguiente, punto deslizado, 3 cadenas y sobre la hebra, punto deslizado. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta. Bueno, entonces acá ya no nos queda sino para la última hebra vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a girar el tejido a 180 grados y vamos a comenzar a tejer en esta dirección sobre la hebra interna. Acá nos dirigimos a esta hebra y vamos a hacer un punto deslizado. A continuación continuamos con 3 cadenas. Volvemos a la hebra de base, punto deslizado, vamos a la siguiente hebra y así vamos a continuar por la parte interna rodeando toda esta vuelta. Acá para finalizar simplemente vamos a esconder las hebras con el tejido
y mire cómo va quedando de bonito. Bueno, entonces ya después de que tengamos la cunita, el pesebrito, como ustedes quieran llamarle, acá mire, la acomodan estas partes y ahora vamos a ubicar a nuestro bebé Jesús con su mantita, la cual se la vamos a poner así sobre el cuerpecito de esta manera. Ustedes pueden utilizar, la pueden pegar o la pueden coser. La vamos a doblar esta parte y acá esta parte para que quede el bebé envuelto de esta manera. Acá no le he pegado nada, el cabellito se lo van a pegar y aquí simplemente lo van a ubicar y mire cómo se ve nuestro bebé, mire cómo se ve de lindo. Y lo mejor de todo es que acá tenemos nuestra Virgen y si ustedes recuerdan, acá le pusimos alambre para que pudiera acomodar sus bracitos. En este caso, si ustedes gustan, lo pueden poner ya sea de esta manera, tienen la opción de ponerlo de esa manera, mire cómo se ve la Virgencita, o lo pueden dejar sobre su cunita así. Entonces se puede adaptar a como nosotros queramos. Entonces ahora, para continuar con este video, vamos a hacer una ovejita. Entonces vamos a iniciar, para realizar la ovejita vamos a iniciar con la cabeza, la cual hice un anillo mágico y 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta tenemos un punto bajo de inicio. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento y continuamos en secuencia de punto bajo y aumento por toda la vuelta para un total de 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar 1, 2 puntos bajos y aumento. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta para 12 puntos bajos. Luego de esta tercera vuelta, en la siguiente vamos a hacer 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y aumento. Continuamos esta secuencia por toda la vuelta y así obtendremos 15 puntos bajos. Luego de los 15 puntos bajos vamos a realizar 2 vueltas de 15 puntos bajos. Bueno, luego de realizar las 2 vueltas de 15 puntos bajos, vamos a hacer una vuelta más de 15 puntos bajos, con la diferencia de que vamos a hacer en punto blow. Entonces vamos a hacer una vuelta de 15 tomando la hebra trasera. Bueno, luego de realizar toda una hebra en punto blow, aquí para cerrar la cabecita vamos a continuar tejiendo en punto blow. Entonces en la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y disminución. Todo esto lo hacemos en punto blow. Esta secuencia la terminamos realizando por toda la vuelta. Bueno, y antes de cerrar he agregado relleno y acá vamos a hacer una vuelta de disminución, es decir que vamos a hacer 6 disminuciones de punto blow. O sea, vamos a seguir tomando la hebra trasera y vamos a hacer 6 disminuciones con el gancho. Esta vez sí lo voy a hacer con el gancho. Bueno, y entonces ya teniendo la cabecita vamos a hacer la lana de la cabeza. Para eso vamos a hacer tal cual como se realizó el borde del pesebre, que iniciamos con 3 cadenas
y puntos deslizados sobre la hebra. Vamos realizando esto por cada uno de los puntos, tejiendo a dirección de las manecillas del reloj hasta completar la totalidad de las hebras. Entonces, ya que ya le hicimos el punto picot por toda la vuelta, mire, así ha quedado. Yo le he puesto estos ojitos, como les dije, estos son más chiquititos, no los conseguí con tornillito, no los conseguí de seguridad, pero estos son media perla. Entonces, pero pues en este caso, por eso se recomienda ver los videos en su totalidad antes de comenzar tus proyectos. Entonces acá ya le puse, como les decía, ya les puse los ojitos y listo, así ha quedado la cabecita. Ahorita a esta cabecita le hacen falta las orejitas. Para las orejitas tejí en el mismo color con que le tejí la carita, color beige o piel. He realizado un anillo mágico de 6 puntos y una vuelta de aumento. No he realizado nada más, he dejado una hebra larga y esta la vamos a unir a la cabeza. Vamos a realizar 2 piezas iguales y vamos a ubicar a cada lado de la cabecita. De esta manera vamos a tratar de que nos quede así, un poco dobladita, y la vamos a ubicar sobre la primera vuelta que hicimos en blanco. Aquí sobre esta vuelta la vamos a ubicar un punto en la cabeza y un punto en la oreja. Vamos a pasarla nuevamente a la cabeza y, como les dije, vamos a tratar de que nos quede algo doblada. Para que tenga más parecido a la oreja de la oveja. Mira, así va quedando entonces ya con las orejitas. Ahora vamos con el cuerpo en color blanco. Vamos a tejerlo en su totalidad en color blanco. Acá simplemente, yo ya tengo avanzada esta parte, simplemente van a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Ojo aquí que aquí he dejado nuevamente hebras para continuar tejiendo punto picot, similando la lanita tal cual como lo hicimos con la cabeza, pero lo vamos a hacer de manera intercalada entre vueltas. Es decir, para la primera vuelta iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Para la segunda vuelta tejimos en punto blow dejando hebra, o sea, tomando la hebra de atrás, tejimos un aumento solamente agarrando la hebra de atrás. Para la vuelta número 3 realizamos un punto bajo y aumento para 18. Para la vuelta número 4 nuevamente tejimos en blow realizando 2 puntos bajos y aumento para 24. Para la vuelta número 5 realizamos 3 puntos bajos y aumento por toda la vuelta para 30 puntos bajos. Y a partir de aquí realizamos repeticiones. Realizamos un total de 3 repeticiones, en la cual la primera repetición la realizamos en punto blow. Para la segunda repetición de 30 puntos bajos realizamos 30 puntos bajos, puntos sobre cada punto, y la tercera vuelta realizamos nuevamente punto blow, y eso es lo que he tejido hasta el momento. Entonces, para que observen bien, igualmente acá al ladito ustedes ya saben que les pongo la pieza como la he tejido hasta el momento. Ahora vamos a continuar en la siguiente vuelta. Vamos a comenzar a hacer disminuciones. Como la anterior vuelta solamente tejimos en punto blow, para esta vamos a tejer normal. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, y en la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución, el siguiente punto, disminución. Nuevamente seguimos en secuencia por toda la vuelta y volvemos a tener un total de 24 puntos bajos. Continuando ahora, en la siguiente vuelta vamos a tejer en punto blow, vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y vamos a hacer una disminución. Punto bajo, 2 puntos bajos y disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta. Así vamos a quedar con 18 puntos bajos.
Bueno, antes de avanzar es aquí donde vamos a rellenar. Bueno, entonces acá he terminado de rellenar. En la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo, normal y disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y así vamos a quedar con 12 puntos bajos. Bueno, entonces aquí ya hemos realizado disminuciones en toda la vuelta y finalizamos así el cuerpo. Nos faltaría hacer la lana de nuestra ovejita. Para eso vamos a continuar tejiendo con la misma hebra sin cortar. Nos vamos a dirigir a la antepenúltima vuelta, la antes de la última. Vamos a hacer un punto deslizado, subimos con 3 cadenas, nuevamente volvemos a la hebra de inicio y hacemos punto deslizado. Así nos dirigimos a la siguiente hebra, punto deslizado, subimos con 3 cadenas, volvemos a la hebra y punto deslizado, vamos a la siguiente, punto deslizado, y esto vamos a continuar tejiendo por todo el cuerpo, agarrándonos de las hebras que hemos dejado en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a continuar tejiendo. Entonces yo voy a avanzar y cuando ya tenga terminado el cuerpo continuamos. Vamos a iniciar en color café con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a cerrar, vamos a ir a la segunda vuelta y vamos a hacer un aumento de cada punto. 1, 2 aumentos, 3, 4. Para realizar el cambio de color simplemente vamos a hacer un punto deslizado y lo vamos a pasar sobre la última vuelta. Vamos a hacer aquí una vuelta en punto deslizado. Vamos a hacer 12 puntos deslizados. 1, 2, aclaro, tomando la hebra trasera. Recomendación es dejar estos puntos sueltos para que no les vaya a dificultar el momento de tejer la siguiente vuelta. Entonces ya tenemos una vuelta de cambio de color en punto deslizado. Para la siguiente vuelta seguimos tejiendo agarrando la hebra de atrás y vamos haciendo un punto bajo. En el siguiente hacemos una disminución. Punto bajo, disminución, punto bajo. Listo. Luego de esto, en la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto. 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces la patita ha quedado de esta manera. Vamos a realizar 4 en total. Yo acá ya las tengo y ya vamos a comenzar entonces a unir nuestra ovejita. Bueno, entonces para unirla ya tengo la silicona previamente caliente. Vamos a agregarle aquí a la cabeza y esta la vamos a unir al cuerpo. Para las patitas no las vamos a rellenar, vamos a pasar, sobre la parte interna vamos a ponerle la silicona y aquí le agregamos simplemente una pequeña cantidad, y por la parte superior y sin hacer mucha presión en la pieza, sin hacer mucha presión, la vamos a comenzar a pegar sobre esta parte de la ovejita.
hacemos lo mismo con todas las piezas y la vamos a ubicar donde corresponde. Bueno, y así hemos realizado entonces nuestro bebé Jesús con su mantita, su pesebre y la ovejita. Espero que hayan disfrutado de este tutorial y se animen a realizar las otras piezas del nacimiento. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis contenidos. Entonces, nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.